Bienvenidos a este seminario sobre la función hepática, la glándula más grande del cuerpo y el paraíso de los bioquímicos, así que muchas de las funciones las deben haber visto en esta materia. Estos son los objetivos básicos, que es hacer un pantallazo general de la estructura, la hemodinámica y brevemente las funciones hepáticas. Esta es una pregunta un poco con trampa, porque es contraintuitiva. En general uno piensa que es más difícil sostener la función cardiovascular o respiratoria, pero la falla hepática aguda es un problema serio y poco solucionable sin un trasplante. Las funciones hepáticas son tremendamente importantes para mantener la constancia del líquido extracelular, que a su vez es fundamental para la constancia intracelular, y el hígado es un órgano que está involucrado en un sinnúmero de funciones metabólicas importantes que tienen que ver con los combustibles celulares, con la tonicidad del medio extracelular, funciones exócrinas, funciones endocrinas, funciones que tienen que ver con el crecimiento, detoxificación y el almacenamiento de sustancias. Acá están resumidas más o menos. Las funciones de síntesis, especialmente de proteínas, son importantes. Los metabolismos de prácticamente hidrato de carbono, lípidos, aminoácidos son importantísimo. La función exócrina para la digestión de alimentos, la función de almacenamiento y las funciones de detoxificación. El hígado es un órgano de dos mundos, está conectado con el medio exterior a través de su sistema excretor, pues una glándula de secreción exócrina, y a su vez con el medio extracelular, con su otra membrana, que es la vasolateral, y por lo tanto coordina ambos medios. La estructura funcional se debe a un número importante de células, de las cuales los hepatocitos son las células más importantes. Los hepatocitos, que representan la mayor proporción de células, son las responsables de todas estas funciones metabólicas que hacen del hígado como una especie de laboratorio químico, y nosotros acá hacemos una especie de metáfora de las tropas espartanas, por un lado porque esta película es una de mis favoritas, por otro lado hemos visto el primer cuadro, que es el mito de Prometeo, ya que los griegos reconocían la importancia, digamos, del hígado como estructura regenerativa. Una pequeña fracción de hígado puede sostener toda la función, y esto permite, entre otras cosas, el trasplante de hígado con donante vivo relacionado. Y como las falanges griegas, los hepatocitos se unen formando cordones que hacia la cara, digamos, el medio externo, la cara apical, tienen uniones muy estrechas, o sea, forman un frente muy cerrado, mientras que en la otra cara, lo que sería la membrana vasolateral, el hígado no tiene membrana basal, las células, sino matriz extracelular. Estarían ubicadas, digamos, todas las tropas de apoyo, y es donde tiene contacto con el medio extracelular. Las otras células, digamos, están conformando el sinusoide, que es la estructura capilar hepática. Están las células endoteliales estrelladas en el espacio Is y las células de Kupffer. And you, Arcadian, what is your profession? Sculptor, sir. You? Blacksmith. And you? Spartans! What is your profession? See, old friend. I brought more soldiers than you did. Bueno, la cara apical y la cara vasolateral, la membrana vasolateral es mucho más extensa, casi un 80% de la superficie del hepatocito, tienen estructuras de transporte diferentes, y eso permite lo que se llama polarización, o sea que algunas sustancias pasen de un lado hacia el otro en forma vectorial. Por ejemplo, la membrana que da lugar al sinusoide tiene digitaciones, se parece mucho a la célula, digamos, intestinal, permite un gran intercambio con el sinusoide. La membrana apical tiene otro tipo de transportadores que permite verter hacia la bilis, digamos, elementos que se van a eliminar.
unidad funcional hepática es el lobulillo. Este es el lobulillo clásico, una forma hexagonal. En el centro está la vena central que desemboca en el sistema cava, o sea, el sistema sistémico, y en los ángulos el ingreso de sangre. La tríada portal, que se llama, que está en los ángulos, está formada por la arteria hepática, la vena porta, y en forma, digamos, contracorriente, los canalículos hepáticos que pueden llevar la bilis hacia los conductos biliares. La hemodinámica hepática funciona de tal manera que la vena cava aporta un 75% del flujo contra un 25% la arteria hepática. En condiciones normales el hígado representa una función importante del gasto cardíaco, pero como tiene una inervación simpática importante, esta se reduce con el esfuerzo. Por lo tanto, en general, en un ejercicio muy intenso, el flujo hepático es extremadamente bajo. Hay que reconocer que la arteria hepática no solo irriga los hepatocitos, sino el resto de las estructuras nerviosas, venosas y la cápsula. Bueno, el sinusoide hepático, que es una variedad de capilar, recibe sangre de ramas de la vena porta con una presión sistémica de unos 10 milímetros de mercurio, y sangre de la arteria hepática, ramas de la arteria hepática, arteriolas hepáticas, con una presión media de más o menos 90 milímetros de mercurio. Esta presión va disminuyendo a lo largo que se va afinando, y después de las arteriolas de la arteria hepática cae unos 20-30 milímetros de mercurio, y de las vénulas alrededor de 4 milímetros de mercurio. La resistencia, la entrada del sinusoide es importante, y las presiones sinusoidales son en general bajas, de 2 y 1 milímetro de mercurio, y va disminuyendo progresivamente a lo largo de su transcurso hacia la vena central. La irrigación se da más o menos un 75% de la sangre que entra al sinusoide viene de la vena porta, mientras que el 25% restante de la arteria hepática. Ahora bien, hay una cierta interrelación entre ambas. Cuando la vena porta disminuye el flujo de ingreso, la vena hepática se vasodilata por una acción local mediada por adenosina que permite compensar la disminución del flujo portal, pero no así viceversa. Si cae la irrigación arteriolar, la vena no tiene ninguna respuesta compensadora. Bueno, con respecto a las células estrelladas, que funcionan como pericitos, en este caso pueden tener un efecto contráctil en determinadas circunstancias y contribuir hacia el aumento de la resistencia de los sinusoides, especialmente en situaciones patológicas. Con respecto al tenor de oxígeno, la mezcla de sangre venosa con la sangre arterial determina que el sinusoide tiene una presión de oxígeno mixta de alrededor de 65 milímetros de mercurio, y esta presión va disminuyendo a lo largo que transcurre la sangre por el sinusoide por la captación de los distintos hepatocitos, y determina de alguna manera un tenor de oxígeno diferencial para los hepatocitos que están más cerca de la arteria, o sea, los periportales, con respecto a los que están más cerca de la terminación del sinusoide, o sea, la vena central. Esta diferencia de tenor de oxígeno produce cambios en la producción enzimática, y por lo tanto hace que las funciones metabólicas de los hepatocitos de un área periportal con respecto a la pericentral sean diferentes, y esto da lugar al llamado acino hepático, que está diferenciado básicamente por 3 áreas según se alejan de la zona portal, y eso da lugar a esta distribución del acino hepático en 3 zonas: zona 1, zona 2 y zona 3. Bueno, este aporte diferencial de oxígeno hace que en la zona 1, con respecto a la zona 3, haya diferente expresión enzimática, y por tanto las funciones de los hepatocitos están de alguna manera localizadas, y vemos que los hepatocitos de zona 1 tienen ciertas funciones metabólicas diferentes a las de la zona 3, y no solo esto, los hepatocitos se extiende a las otras células de apoyo, como la que sintetiza matriz extracelular, las células estrelladas o la célula de Kupffer. Una de las funciones detoxificadoras más importantes del hígado tiene que ver con el metabolismo del amoníaco.
El amoníaco se produce la mitad por lo menos en el intestino, o sea, en el colon por acción de la ureasa sobre la urea intestinal, y en las células del epitelio intestinal, que viene de la desaminación de aminoácidos, especialmente glutamina, alanina y leucina. El resto viene del riñón, porque el riñón utiliza la glutamina en el túbulo proximal para generar amoníaco, para después usar como mecanismo de buffer para poder eliminar protones en el distal y generar nuevo bicarbonato. El hígado recibe la mayor parte del amoníaco por la vena porta, que es unas 10 veces más que el circuito sistémico, y el hígado neutraliza prácticamente el 85% de este amoníaco formando urea. La formación de urea en general se da en la zona 1, por los hepatocitos de la zona 1, y mucho menos en la zona 3, donde en general se utiliza para sintetizar glutamina. Con respecto a los lípidos, el hígado tiene una función clave tanto en la síntesis, en el almacenamiento y en el transporte de lípidos. Con respecto al transporte de lípidos, el hígado es capaz de fabricar las apolipoproteínas que forman las lipoproteínas de transporte, tanto el colesterol como triacilgliceroles, y a diferencia del colesterol dietario, que va por los kilomicrones, el hígado los permite transportar con dos tipos de lipoproteínas, fundamentalmente las lipoproteínas de muy baja densidad, que llevan el colesterol y los lípidos a los tejidos, donde es, digamos, degradado para sacar los ácidos grasos libres, y después las lipoproteínas de densidad intermedia y de baja densidad, especialmente estas LDL, que es donde se encuentra la mayor parte del colesterol que está circulando, para poder retornar al hígado, y también sintetiza junto con el intestino las lipoproteínas de alta densidad, que son las que transportan el colesterol suelto de los tejidos de nuevo al hígado para ser reutilizado. El colesterol, digamos, la fuente de eliminación de colesterol más importante es la bilis, y por lo tanto es uno de los lugares donde también veremos se utiliza para tratar de disminuir el colesterol de las LDL. Las HL son importantes porque funcionan como un organismo un sistema protector, eliminando colesterol de los tejidos. Y esto lo deben haber visto mejor en química. El metabolismo de las lipoproteínas es fundamental hoy en día porque el colesterol es uno de los factores de riesgo cardiovascular más importantes. El hígado sintetiza colesterol y el colesterol lo utiliza en mayor proporción para fabricar ácidos biliares, por lo tanto, si uno logra perder ácidos biliares, es una de las maneras de eliminar colesterol. Las otras funciones de toxificación del hígado es con respecto a hormonas o fármacos especialmente, a través de dos reacciones de fase 1, que son de hidroxilación, oxidación, y las reacciones de fase 2, que son de conjugación, que hace que por ahí los mecanismos puedan ser eliminados las sustancias pueden ser eliminadas por riñón porque son más solubles. El hígado también tiene una función importante para detoxificar el alcohol y la acumulación, digamos, en exceso en grados de alcoholismo, la acumulación de aldehído, que es el producto de una de las reacciones enzimáticas mediadas por el hígado, puede llegar a dar hepatitis alcohólica o ser responsable de la fibrosis o la cirrosis hepática. Con respecto a la evaluación de la función hepática, obviamente hay un montón de signos clínicos que ustedes van a aprender más adelante. Por ahí la más notable es la acumulación de bilirrubina en la piel, que por encima de 2-3 miligramos por decilitro da ictericia, más todo esto que pueden ver acá. Para analizar, digamos, desde el punto de vista bioquímico, el estado hepático, tenemos un estudio de laboratorio que se llama hepatograma y que analiza básicamente estas cuatro cosas: la función excretora hepática, la función sintética, la integridad de las células de los hepatocitos y la integridad de los colangiocitos. Con respecto a la función excretora, lo podemos ver con la cifra de bilirrubina. En general, cuando el hígado excreta menos, la bilirrubina aumenta y por lo menos, digamos, la ictericia va a cursar justamente con cifras de bilirrubina altas. La función sintética la vemos por la cantidad de proteínas plasmáticas, especialmente albúmina, y las pruebas de coagulación que muestran los factores de coagulación, otra de las proteínas sintetizadas por el hígado.
Las enzimas hepáticas, especialmente la ST y la LT, lo que muestran es indemnidad o daño de los hepatocitos, mientras que las enzimas colangiosíticas en general, que están en los conductos, son la gamma-glutamil transpeptidasa y la fosfatasa alcalina. Las cifras de colesterol y de glucemia son importantes por la participación del hígado en estos metabolismos, tanto de los lípidos como de los hidratos de carbono. Acordémonos que el hígado también es una fuente de almacenamiento más importante de reservas de combustible, tanto lípidos como hidratos de carbono. Aquí tenemos los valores normales. Entonces, en general, cuando hay daño hepático importante y alteración de la función hepática, vamos a ver daño enzimático, disminución de las proteínas, con lo tanto disminución especialmente de albúmina y trastornos de la coagulación.